Entonces, la plática que quiero desarrollar con ustedes, este mensaje, es el caminar con Dios. El caminar con Dios. Al llegar al final de nuestra vida, tú piensa, ¿cómo quieres ser recordado? La gente va a hablar de ti, aunque poquito, mucho, pero van a hablar de ti. Pero imagínate, ¿cómo quieres ser recordado? Como una persona amorosa, llena de amor, siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar, una persona bondadosa, generosa, una persona que siempre tenía una palabra de sabiduría. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a hablar cuando estén ahí reunidos? Tú ya no vas a estar ahí. Nosotros ya sabemos que dónde va a estar tu alma, qué es lo que va a pasar después según la palabra de Dios. Nomás va a estar el cuerpo, pero la gente va a hablar de ti, no de tu cuerpo, no de tu alma, no de ellos, sino de ti. ¿Qué es lo que hiciste en esta vida? Piénsenlo. Van a decir tus hijos, el círculo familiar, luego vienen los amigos. Los enemigos pues van a decir, lo odiaba, pero ya me cae bien. En fin, o van a decir, era una persona orgullosa, soberbia, creída, mezquina, que cuando hablaba, él siempre tenía la razón. Ay, cuando nomás le movías un poquito y era rechismoso, rechismosa, deshonesto, pedía y no pagaba. ¿Qué van a decir de ti? Entonces, ¿qué van a pensar de ti? ¿La balanza para dónde estará? Era una persona amargada que hasta en la cara se le notaba que había sufrido mucho durante la niñez. ¿O es una persona que ahí en el cajoncito, se le notaba el amor de Dios, la paz de Dios? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti? Muchos dicen, de mí nadie se acuerda, de mí nadie va a hablar nada. Sí van a hablar, sí van a hablar, y mucho. Entonces, qué hermoso es que puedan decir, él caminó con Dios. La presencia de Dios, es más, se siente en este lugar, ahí donde están velándolo. Es una persona que siempre tenía una palabra de Dios para darte. Eso es lo más hermoso, ¿no? Eso es lo más hermoso, que digan de ti, no que hablen sobre tu estado carnal, que eras egoísta, que eras orgulloso, que eras bondadoso, que eras, o sea, generalidades, sino cosas espirituales, que yo conocí a Cristo
por ella. Yo conocí a Cristo por esa persona. Él me habló de Dios. Es más, recuerdo una palabra que tuve de él o ella y me bendijo mucho y todavía la tengo. Ahí está dentro de mi Biblia. Pero qué triste cuando dicen, ay, qué bueno que se murió. Me hacía la vida de cuadritos, era rechismosa o rechismoso. Levantaba calumnias, cosas que no eran ciertas. O a lo mejor sí, pero andaba divagándolas, diciéndolas. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Tú caminar con Dios. ¿Qué significa? Es mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos. Que siempre que estés pensando, Él esté ahí, en todo lo que piensas, en todo lo que tú estás haciendo. Antes de empezar a hacer algo, antes de trabajar, cuando te levantas, cuando te acuestas, ¿está Él ahí? En lo que tú hables, no necesariamente tienes que estar mencionando la palabra de Cristo, de Jehová, de Dios, del Padre. No, sino que lo que estás hablando es palabra de Dios. Él está ahí. Tú estás hablando. Eso es caminar con Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tu corazón está lleno de Dios o no. Él es el centro de tus finanzas. Tú cuentas primeramente con Él antes de que tu trabajo, antes de tus patrones, antes de tus habilidades. Tú primero cuentas con las finanzas que Él ha establecido y que tú las conoces muy bien y que las entiendes y que las vives. Él está siempre en tus planes. Si tú piensas algo a futuro, un plan que tengas, siempre se lo expones a Dios. Voy a ir de vacaciones, voy a salir a tal parte, en fin. Y Dios va en el centro de ese viaje. Desde que lo planeaste, ¿ya Dios pensabas en Él? ¿Va a ir contigo? O como en el mundo, ¿no? Cuando alguien sale de vacaciones, se aleja de su casa y va a otro lugar donde no lo conoce. Es donde tanto él como ella se hacen, aumenta la infidelidad. Porque siente que nadie lo está viendo de los conocidos. Borracha, etcétera, etcétera. Pero Dios está viéndolo. Pero ¿será el centro? Si fuera el centro no estuvieras haciendo eso. No lo es, ¿verdad? Entonces, de tus planes, ¿es el centro de nuestra vida? Piénsalo, medítalo. Porque todos queremos caminar con Dios. ¿Qué dice la palabra? Enoc caminó con Dios. Adán y Eva caminaban con Dios. Lo que Dios quiere, lo que está en su corazón, es caminar contigo. Ir caminando y platicando contigo. Marcándote un futuro.
Yo les preguntaba mucho a las personas allá en el tutelar, ¿cómo se ven a 5 años más adelante? O a 3 años. ¿Cómo se ven? ¿Se ven que están dentro del cerezo? ¿O se ven que están estudiando una carrera? ¿Se ven que están casados, que llevan una familia muy buena? O piénsenlo, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? Nadie se veía. Nadie se veía. Nadie podía decirme, yo me veo así, yo no. A ver, fulanito, ¿tú cómo te ves? No me veo. No me veo. Afuera hay una universidad. No te ves llegando a la universidad con tus libros, a aprender algo para que puedas resolver mayores problemas y cobrar mejor. No, nadie se veía. Bueno, lo más importante para ellos, lo más importante para poder caminar con Dios, pues no lo tenían, la mayoría, que ahorita lo vamos a ver. Entonces Enoc, capítulo 5, caminó con Dios y se lo llevó y no murió. Dios se lo llevó. Si se preguntan, ¿camina usted con Dios? ¿Qué es lo que haces para caminar con Dios? Y vamos a ver unos puntos. 1, la salida. Para poder querer caminar con Dios, tienes que ser el centro de tu vida. Tienes que haber aceptado a Jesucristo. Cuando Él vino y tocó la puerta de tu corazón, tú le abriste la puerta, porque Él dice, yo estoy frente a ti, frente a tu puerta, frente a tu corazón, toco la puerta, y si tú te levantas, la abres, yo entraré y cenaré contigo. Ese es lo más importante. Ese es el punto de despegue. Si Él está contigo, si tú ya le abriste el corazón, porque la palabra dice, es que yo estoy bien con el Padre, yo estoy muy bien con el Padre, Jehová es camino con Él. Y la palabra de Dios dice, nadie, y nadie en griego, en arameo y en hebreo significa nadie. No hay otro camino, no existe. Así lo dejó establecido Dios. No existe otro camino para ir al Padre. No existe simplemente. Es que bueno, el necio quiere que las cosas se hagan como Él dice, no como dice la palabra de Dios. Bueno, será como tú dices. Pero la palabra de Dios dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y este es el inicio, como te digo. Este es el inicio y es un inicio muy importante porque el pecador es limpiado de todo pecado. Si realmente tú le abriste la puerta, si realmente está contigo cenando, es parte de tu corazón. Lo primero que va a pasar en tu vida, al iniciar caminar con Él,
es que tus pecados van a ser perdonados, todos, pasados, presentes y futuros, porque la salvación ya no se pierde. No puede ser posible que sea más grande, más fuerte el pecado que la palabra de Dios. El pecado de Adán, que fue tan fuerte que viene marcando toda la generación hasta ahorita. Todo ser que nace, ya nace con el pecado de Adán. Entonces, ¿puede ser más poderoso eso que lo que Dios dice? Dios dice que no son borrados como lo hacían antes los sacrificios, cubiertos los pecados, ahora son borrados. Y claro, en eso hay mucha discusión porque el diablo no quiere que lo aceptes, a pesar de que ahí está en la palabra de Dios. Entonces Él perdona al inicio todos tus pecados, toda tu condenación. Y los pecados que van saliendo durante el camino, Él los va limpiando con todo lo que tú estás haciendo. Porque Él ya te ha lavado con la palabra toda tu vida. Lo único que falta de lavar son tus pies. Y Jesucristo los lavó. Lo único que está sucio, le dijo Pedro, son tus pies. Entonces, eso tú los lavas oyendo la palabra de Dios. Si tú ya naces de nuevo, se supone que la vas a leer, que la vas a oír, que te vas a congregar, que vas a pensar en Dios, que tu carácter, tu forma de ser, todo va a ir cambiando poco a poco. No se supone que no vas a pecar. Claro que vas a pecar y tu mente va a ser la más pecadora por todo aquello que pienses, pero poco a poco vas a ir, tu forma de vestirte, tu forma de hablar, etcétera, va a ir cambiando, porque has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. El segundo punto para andar en el camino de Dios sería escucharlo. Dios habla. Dios está hablándote constantemente. Como en el radio de tu carro. Constantemente esa estación las 24 horas se está transmitiendo. Pero si tú andas en otra estación, o es más, andas en otra banda, en otra frecuencia, Él está hablando en FM y tú andas en AM, menos lo vas a escuchar. Menos vas a platicar con Él. Entonces, sería importante hablar con Dios y tener un momento, platicar con Él, orar y tener un momento de silencio, ¿no? Porque hay personas que las tienes que callar a la hora, ya párale. Entonces también vamos a orar nosotros. Hablan y en fin, por los alimentos y llegó la cena ya y siguen bendiciéndolos, ¿no? Entonces, darle un espacio para oír la palabra de Dios. Porque hablar con Él no necesitas que aprender. Simplemente es hacerlo. Es hablar. Pero tienes que aprender a escucharlo. Porque a tu mente llegan 3 estaciones de radio. La tuya, la del diablo o la de Dios.
Entonces tienes que aprender a escucharlo para que sepas definir de quién es lo que estás hablando, escuchando. Para empezar, lo que estás escuchando, ¿qué te va a generar? ¿Es bueno para tu vida? ¿Es malo? ¿Estás oyendo palabras de enojo, de envidia, de maldiciones? Créeme, no es de Dios. No es de Dios y tampoco debe de ser tuya. Entonces debes de aprender a escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que Él es el que te está hablando? Porque tú sabes. Es todo. Porque tú sabes que Él es. Porque lo que te está hablando no te va a hablar más de lo que esté en la Biblia. Por eso es importante conocerla. Él te habla a través de la Biblia. Él pone a la Biblia en tu mente. Y tú la entiendes y comienzas a oír la voz de Jesucristo. Mis ovejas, dice, escuchan mi voz y me conocen. Entonces, hay que aprender a escuchar a Jesucristo, a oír su voz. La oración y la meditación con Dios es sumamente importante para todo lo demás. Ya lo puedes hacer. Antes no podías. Fíjate qué tan grande lo que estamos viviendo ahorita, finales de los tiempos, pero a partir de hace poquito más de 2000 años, ya puedes hacerlo directamente, porque en su sacrificio, el velo que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo, tú podías llegar al lugar santo nada más, los sacerdotes, pero no poder entrar al lugar santísimo donde estaba Dios. Pero el velo fue roto inmediatamente para que tú puedas entrar ya. La puerta se abrió para que cuando vayas no encuentres un candado ahí. Tú ya puedes entrar. Tú ya puedes decirle, Padre, te está oyendo. Él ya te oyó. Esa es la gran ventaja que tenemos y que debes de tener en tu mente, ser consciente de ello, porque es muy importante para poder platicar, hablar con Él y escucharlo. Y luego dice que ¿qué es lo que Dios te dijo? Pues será de lo que tú quieres, lo que tú pones en tu corazón, en tu mente, la que pone Dios o la que pone tu enemigo espiritual. Es como podemos platicar con Él. El ir caminando con Él, escucharlo y estar platicando. Por eso es importante leer la palabra y seguirle y ser obediente y conocerlo a Él. Cuando tú conoces a alguien y llegan y te dicen, fíjate que fulanito hizo esto y esto otro. ¿No? ¿Por qué no? Porque yo lo conozco y él no sería capaz de hacer eso. Yo platico con él, he platicado, lo conozco, esa persona, la conozco, no es capaz, no son palabras que salen de su boca, pero hay personas que te dicen, ¿crees que haya sido él o ella? Mira, de esa persona se puede esperar todo. Qué feo, ¿no?
Qué horrible que eso, al final de tu vida, digan eso. Fíjate que habló esto de ti. Sí, lo creo. Viniendo de él, lo creo. Qué feo. Qué horrible. Y que tus hijos oigan todavía. Es más, hasta digan, sí, cierto. La bicicleta me la ha prometido muchos años y nunca la he tenido. Otro punto, confiar en Dios. Tener confianza en Dios. Si tú no confías en alguien, tú no podrías caminar con esa persona. Si tú sabes que lo que tú hables inmediatamente lo va a decir, tú no confías. Hay muchas personas que yo se los recomiendo y los he recomendado siempre, que cuando suena el celular, antes era el teléfono, y es esa persona, cuélgale, vete como un basurero, como un tambo, que no venga y la persona te vea como ese tambo y te eche basura nada más, puras moscas, puro podrido, pura peste. Terminas de hablar y ay, toda la energía te la ganó. Te la ganó porque habló puras cosas que van en contra de tu espíritu, que no son de Dios, que no son de paz, que no son de amor, sino que todo lo que estuvo hablando te quitaron la energía. ¿Puedes confiar tú en él? Pero si tú ya naciste de nuevo, ya lo has escuchado, ya conoces su voz, debes de confiar en él, que él puede. Yo les he dicho mucho esta bendición que tuve, que oí, y que me ha servido para poder conocer más a Dios. En la conversación que tuvieron un judío mesiánico, y un pastor, y un cristiano, sin antecedentes judíos. Cuando estaban platicando, es que ustedes, le dijo el judío, ustedes, cuando ofrendan, dan muy poquito. Dan muy poquito. A lo más que pueden dar son los diezmos. A lo más. Y luego fallan. Y luego siguen. Es a lo más que se espera. En lo general. Siempre hay la regla, siempre hay la excepción. Porque ustedes tienen a un Dios chiquito. Y ahora que lo vean representado en un monito, en un pesebre con un burro, un caballo ahí, o cositas, ahora que lo vean, ¿así es tu Dios? Nuestro Dios, dice él, nuestro Dios es un Dios grande, que nos sacó de la esclavitud con brazo fuerte, abrió el mar, abrió el río, destruyó las naciones, nos entregó la tierra. Es un Dios poderoso que creó el cielo y la tierra. Ese es nuestro Dios. En Él confiamos. Yo no podría confiar en un niño que hay que ponerle zapetas. Así se llamaban antes, ¿verdad? Que hay que ponerle pampers. No, ni le quedan. No puedes confiar en Él. Tú tienes que confiar en alguien que es poderoso, que esa persona te puede sacar de ese problema en el que estás. Que ese problema en el que te encuentras
en esta tormenta que estás viviendo, que las olas de repente son más grandes que en el barco en que tú transitas, no son nada para el Dios en que tú confías. Y para poder andar en Él, tienes que confiar en Dios. Que Él, para empezar, Él quiere. Si tú crees, si tú piensas que no sabes si Él quiere sanarte, si Él quiere bendecirte, si Él quiere ayudarte, de ahorita te digo que Él sí quiere. Sí quiere. Que Él te puede sanar, sí, Él quiere. Él quiere. ¿Por qué no lo hace? Hay multitud de razones. Hay multitud de formas como Dios sana. Por eso nunca sanó de una sola forma. En una forma le dijo, vayan y en el camino van a sanar. En otra les puso saliva. En los otros los tocó. En otros les habló de forma diferente. Si a todos los hubiera sanado poniéndole saliva, ya todos anduviéramos poniéndole saliva a la gente, ¿no? Pero no, Él sanó. Y a muchos no sanó. A muchos no sanó y por lo general no sanó cuando se encontraba en su lugar natal. Ahí no pudo hacer sanidades. Porque nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Ahí no pudo hacer muchas sanidades. Pero en las demás partes que iba, nunca dejaba a un enfermo sin sanar. Porque iban con una fe, porque confiaban en Él, tenían una confianza. Y esa confianza no puede ser de la boca hacia afuera. Es que yo confío en Dios. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Si yo no sé si confío totalmente en Él. Como aquella persona que está, su acto era pasar de un edificio a otro sobre una cuerda con una carretilla llena de ladrillos. Le llenaban, y ahí va, ¿no? Y pasaba. Todo daban dinero. Y una vez le preguntó a su ayudante, oye, Ivancito, ya te traigo, Iván. Oye, ven, ¿tú crees que voy a pasar a la otra punta? Sí, le dijo. Lo has hecho miles de veces. Claro que lo creo. ¿Cuántas veces, cuántos años tengo contigo? 15 años. Y no, pues prácticamente. Y siempre lo has hecho. Yo creo que lo harías hasta con los ojos vendados. Caray, ¿cómo tienes confianza en mí? ¿Sabes qué? Súbete. Vamos a bajar los ladrillos y tú vas a ir. Ese es el nuevo acto. Tú vas a ir en la. ¿Tú crees que se haya subido? ¿Haya tenido confianza como para hacerlo? Yo no me subiría. Porque tarde o temprano se iba a caer y a lo mejor era esa. Entonces, pero en Dios nunca se ha caído y no son miles, son millones. Y Él puede tocar el suelo e ir arriba.
En Él tenemos que tener esa confianza de que Él quiere y Él puede, y tener ese Dios grande, grande, poderoso, poderoso. Debemos de tener la confianza en Él. ¿Por qué no fue una de las razones? ¿Por qué no fue inmediatamente Jesús cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, muy grave, y luego que le dijeron ya murió? Él no arrancó para ir allá, sino que esperó 4 días, porque lo que él quería andar en la tierra era que confiaran en él, para que vean que estaba bien muerto, que ya había gusanos inclusive. Cuando Pedro, en un acto de Pedro de entrarle de repente esa fe y esa confianza en Dios, le dijo, si tú eres, di que vaya cuando estaban en la barca, que vaya a ti. Ven, le dijo Dios, Jesucristo. Y comenzó a caminar, pero le entró la duda y se estaba hundiendo. Entonces tenemos el nacer de nuevo, el aprender a escucharlo, que es Él realmente el que nos está hablando, confiar en Él, tener la confianza en Él, estar de acuerdo en Él. En esto es una de las más difíciles y la más sencilla aparentemente. Es en la que más gente cae. Estar de acuerdo con Dios. Dice la palabra, ¿cómo podemos andar 2 juntos si antes no se ponen de acuerdo? Para eso es el noviazgo, ¿verdad? Para que se pongan de acuerdo. Pero hay gente que en la primera noche no estaban de acuerdo. Entonces, es la más grande, lo más difícil, en donde se encuentra la gente que está en desacuerdo con Dios. Yo creo que todos lo hemos estado, la verdad. Yo creo que en dado momento no nos parece que así debe de ser, como lo hizo Jonás, y lo vimos ahora en el día de dar gracias. Jonás no estaba de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que iba a pasar. Ya te conozco, le dijo Jonás, ya te conozco. Los ninivitas son lo peor, son sanguinarios, son muy agresivos, son asesinos, son de lo peor que hay en la tierra. Pero ya te conozco. ¿Quieres que vaya y les predique y les diga y los vas a perdonar? Yo sé que es puro amor, que eres pura misericordia. Los vas a perdonar. Así que no estoy de acuerdo contigo. Y se alejó. Más se alejó de él. Hasta que al final, pues vino el pez, etcétera, etcétera. Y sí, pasó lo que decía Jonás. Lo vomitó la ballena o el pez que haya sido, que enfrente de ellos salió de la playa y les comenzó a decir, si no se arrepienten dentro de 40 días, dice mi Dios que los va a destruir a todos. A todos. Y les entró un miedo, porque también conocían al Dios de Jonás. Entonces ellos tenían sus dioses y sabían que tanto les había fallado y cómo el Dios de ellos no
nunca fallaba, y pusieron en ayuno en ese momento. Y el rey dijo, hasta los animales se van a poner en ayuno. No faltó quien dijera, ¿yo? No, ¿verdad? Ese no. Hasta nada de comer a los animales, al burro, a todos los animales. Ni ellos les den de comer por 40 días. Y pasó lo que había dicho Jonás, porque lo conocía, que es amoroso, que lo quería, que iba a morir por ellos también y todo, y los perdonó a todos. Ya ves, le dijo, ya ves. Bueno, Jonás le dijo, ¿qué traes? ¿Qué te da envidia? ¿Qué te da coraje? Que este pueblo que no sabe dónde está su mano derecha y su mano izquierda, y que no son pocos, son alrededor de 250,000, que no los libere, que no los sane. ¿Quieres que los destruya? ¿Eso es lo que quieres? Y se fue enojado, ¿no? Y luego viene la higuera, y etcétera, etcétera. Así que léanlo, son 3 capítulos. Entonces, estar de acuerdo con Dios. No agarrar tú para otra parte. Es el día de Dios este. El domingo es el día de Dios, donde venimos a alabarlo, a entregar nuestras ofrendas y a oír el mensaje. ¿Estás de acuerdo con Él? ¿Nunca fallas? ¿Siempre estás aquí? ¿O en cualquier otra iglesia? ¿Se cuenta contigo? ¿Dios cuenta contigo que vas a estar ahí? No. El quinto, debemos de obedecerlo. Esto es esencial, esencial. Estar de acuerdo, confiar en Él, escucharlo, haber nacido de nuevo, pero obedecerlo es esencial. Tienes pasar tiempo con Él. Tienes tiempo para hacerlo, o tienes miles de excusas para no obedecer a Dios. Que Él te diga algo, que Él el sábado digas tú, yo quiero estar mañana con Dios, yo quiero ir, pero la hora es la hora, pues alguien te habló, un amigo, y te dice esto y aquello otro, y agarras para otro lado. Lo obedeces, todos los mandamientos que están aquí, tratas, si no los obedeces, tratas de obedecerlos, haces la lucha por obedecerlos, o te la llevas discutiendo con Dios, que no estás de acuerdo con eso. Eso es muy necesario, que tú obedezcas totalmente a Dios, que lo obedezcas, y de eso puedo hablar 1 hora, así que lo voy a cortar. Tú sabes muy bien lo que es obedecer. Ya sabes lo que Él te dijo, ahora ¿quieres caminar con Él? Obedécelo. Debemos de ir, el sexto, en la misma dirección. Pero ¿cómo vas a andar con Él? ¿Cómo vas a andar caminando con Él si vas a una dirección contraria, como lo hacía? ¿O te tiene que agarrar como lo hizo Dios con Jonás? Mandarte una tormenta. Debemos de ir en la misma dirección con Él. Ser obediente y seguir a Dios. No tu propio camino. No que Él te dice, así lo vamos a hacer. Hazlo así. No. No me digas. Yo lo sé hacer. No, espérate, mira, hazlo así. No. ¿Conocen gente así? Que a la hora
Nunca han tocado una sierra y ahí están. A ratito ahí va un dedo. Pero quieren ellos hacerlo. Quieren tomar la misma dirección. Caminar con Él. Sabes los caminos de Dios, pero no los sigues. ¿Por qué? Porque el caminar con Dios, el ir con Dios, caminando con Él, junto con Él, en la misma dirección, tienes que dejar muchas cosas. Tienes que dejar muchas cosas que Él no te va a quitar. Él no viene a quitarte nada, sino tú a dejarlas. ¿Por qué tropiezo con la misma piedra? Porque no la has quitado todavía, ¿no? Creo yo, se me viene ahorita a la mente. Él no la va a quitar. ¿Por qué me sucede lo mismo, lo mismo, lo mismo? Porque tú lo decides. Porque no vas en la dirección de Dios. El siguiente es transitar al mismo paso que Él lleva. Parece simple esta, pero no lo es. De hecho es larga, pero no la voy a hacer larga. Porque una cosa es ir en la misma dirección. Pero otra cosa es ir caminando al mismo paso, al mismo paso, al mismo paso. Él te va enseñando, Él te va guiando, Él va contigo, Él te está dando leche. Ay, no, pero vas y comes, te atragantas de carne. O quieres seguir tomando leche. Él quiere darte ya alimento sólido, pero tú quieres seguir con leche. Ir al mismo paso con Él. Ahorita eso debemos ir a la misma dirección y al mismo lugar. Uy, ¿cuántas gentes? Pero un enorme de gente. ¿Cuántos? ¿Cuántos, Señor? Han entrado aquí y han dicho, pastor, de aquí soy. Dios me trajo y de aquí soy. Cuenta conmigo. Es más, deme ya un ministerio, quiero hacer algo. Y no vuelven. Y no vuelven. Yo ya ni les creo, yo ya la verdad. ¿Qué te dijo mi Señor? Nada, les digo. Nada. Pura emoción. Entonces, así es un hervidero en las iglesias. Hay gente de ahí y hay un gran grupo que no es de ahí. Y lo peor, que se congregan ahí, pero no son de ahí. Hay muchos y no son de ahí. Están comprometidos, sí, pero con otro tipo de compromiso, pero no con Dios. Y cuando Dios les pide algo, se van. No vas al mismo paso con Dios, ni al lugar donde Él va. Tú agarras cuando quieres para otro camino. A veces vas corriendo, a veces te detienes, te alejas de Dios por meses, años, y ya el tren va muy lejos, mucho, muy lejos. Y luego preguntas, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué yo no soy bendecida? ¿Por qué hay tantas promesas en la Biblia? No hay nada. ¿Por qué? Pues eres tú y Dios. Déjame a mí pensar, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no tengo las bendiciones? Tú piensa las tuyas. Tú piensa por qué.
que yo, gracias a Dios, pienso por qué sí, las mías, porque estoy muy agradecido por tantas bendiciones que me, que me está dando y me va a dar. Entonces, ¿por qué no soy bendecido si estoy caminando con Él? ¿En qué estoy fallando? Eso pregúntate. Pregúntate en eso, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? No es simplemente leo la Biblia, oro, medito y voy a la iglesia. No serás uno de esos que cuando Él venga te diga, hazte a un lado, hacedor de maldad, nunca te conocí. O no serás una de esas personas que cuando Él venga resulte que la puerta ya está cerrada, que no trajiste, que no tenías aceite suficiente para esperarlo y la puerta ya está cerrada. El otro, debemos de amarlo. Debemos de amarlo. Si cumples con todas las anteriores, pero en esta no está en ti, olvídate. Por eso Dios, no fuiste, mira, no fuiste tú el que agarró a Dios, al que aceptó a Dios. Fue Él. Fue Él el que te tomó a ti, no tú a Él. Él fue el que te tomó a Él. ¿Y por qué? Porque te ama. Y a Él le gusta que lo ames. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí. Uy, qué bonito se siente, Padre. ¿Me amas, Pedro? Sí. Y Él veía su corazón y que sí lo amaba. ¿Quieres caminar con Dios? Tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Y por último, abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Si hay una atadura que tienes, no somos perfectos. Bueno, yo sí. Lo digo por ustedes. Si tienes una atadura, es una chascarrillo. No somos perfectos. Por ahí van saliendo amarguras, ahí van saliendo cosas. Pero tienes que estar dispuesta a abandonar el pecado. Porque si todavía te deleitas en el pecado, si todavía te deleitas en el pecado, y lo que hace el pecado es poner un abismo entre tú y Dios, por eso lo odia tanto el Señor, porque no pueden caminar juntos. No vas a poder caminar juntos con Dios. Ahora, no quiere decir que no tengas pecados, no quiere decir que no peques, no quiere decir que no vengan esos pensamientos, no quiere decir que no caigas, no, se trata de que tú estás luchando para no hacer eso, para no deleitarte en el pecado, porque si te deleitas en el pecado, se convierte luego en una fortaleza y nos hace mucho daño. Señor, gracias por estas palabras, Señor, por estos pasos que tenemos, que nos has dado. Sabemos que hay muchos más, pero también sabemos que en nuestro corazón queremos caminar contigo, Señor.
Queremos que cuando ya no estemos aquí, no digan que hubo cosas que fueron más importantes para mi vida. Por eso, Señor, yo siempre he puesto a ti primero. Siempre que ha sido posible, Señor, busco ponerte a ti primero. Gracias, Señor.